Gente linda? Muy buenos días, es un gusto acompañarles esta mañana. Aquí estamos las Guarmis, llegamos para acompañarles. Bueno, está la Guarmi porque Gaby Cruz está de vacaciones durante unos días, así es que vamos a tenerla en unos 10, 12 días aproximadamente con nosotros nuevamente, pero sí estará Dianita y pues aquí ya saben que cuentan con nosotras para las que sea. Y vamos empezando nuestro programa con la pregunta del día de hoy. ¿Está de acuerdo con que la Asamblea sesione hoy a las 20 horas con 55 minutos para aprobar la ley minera, una ley que tiene muchísimas observaciones? Pues bueno, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo así es que la Asamblea Nacional decide trabajar casi a horas de la madrugada? ¿Será que para que nadie se dé cuenta de lo que aprueban? Usted respóndanos a través de nuestras redes sociales. Pero ahora mismo les contamos que también debido a las intensas lluvias se registra un deslizamiento de tierra en la vía El Achiote, Puerto Quito, por lo que este tramo permanece cerrado al tránsito vehicular. Personal y maquinaria de la prefectura de Pichincha están ya en el sector para ejecutar los trabajos de limpieza y habilitar la vía en el menor tiempo posible. Tome precauciones. Tenemos noticias en esta mañana con 747 asesinatos. Enero de 2026 se convierte en el segundo mes más violento de la historia de nuestro país. Las provincias costeras de Guayas, de Los Ríos, de Manabí y El Oro concentran la mayor cantidad de crímenes. Actualmente Ecuador es el sexto país más violento del mundo. Tenemos el informe con Edison Paucar. El año empezó de forma violenta. Solo en el primer día del 2026 hubo 29 homicidios intencionales. De ellos, 10 crímenes ocurrieron en la provincia costera de Los Ríos. Apenas 2 días después, una ráfaga de disparos rompió la calma al sur de Guayaquil. Cerca de las calles Cuenca y La Octava, un ataque armado acabó con la vida de una mujer y un hombre. La pareja fue interceptada por sujetos armados que los acribillaron a quemarropa. Estos son parte de los 747 asesinatos que hubo en enero de 2026, convirtiéndose en el segundo enero más violento en toda la historia de Ecuador. Según datos del Ministerio del Interior, enero de 2026 solo es superado por los crímenes ocurridos en el mismo mes de 2025, cuando hubo 800 asesinatos. Estos crímenes ocurren luego de que en el año 2025 se registraran 9.216 asesinatos, siendo hasta ahora el año más violento en toda la historia del país. Cifras que ubicaron al Ecuador además como el sexto país más violento en el mundo. El informe del Ministerio del Interior muestra que la provincia más violenta es Guayas con 331 asesinatos. En segundo lugar se encuentra Manabí con 96 crímenes. En tercer lugar aparece Los Ríos con 95 asesinatos. Y en cuarto lugar está El Oro con 87 homicidios. En estas provincias costeras han ocurrido crímenes extremadamente violentos que conmocionaron a la sociedad. El 11 de enero, por ejemplo, la policía encontró 5 cabezas humanas colgadas de unos palos de caña en la playa del municipio de Puerto López, en la provincia de Manabí. Encima de las cabezas había un letrero con amenazas a personas. Para Guarmi reportó Edison Paucar. Gracias, querido Edison, por ese reporte para las Guarmis. Y pues sí, ahí están las cifras, están los datos. Nuestro país continúa en esta escalada de violencia. Además, les cuento que hay un cambio en el protocolo educativo que condicionaría el reconocimiento de identidad de género a criterios familiares o institucionales. Aunque mantiene garantías, el nuevo texto refuerza el rol de padres e instituciones y podría influir en cómo se aplica el reconocimiento de la identidad en las aulas. El Ministerio de Educación actualizó el protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes para el reconocimiento de la identidad de género, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. El documento, publicado el 18 de febrero de 2026 en el Registro Oficial, es obligatorio para todo el sistema educativo y mantiene la prohibición de discriminación, el principio de interés superior del niño y la activación de rutas de protección frente a casos de violencia o exclusión. Sin embargo, introduce un cambio. Refuerza el papel de madres y padres en el proceso y vincula la autonomía del estudiante a su edad y madurez. El texto no fija criterios técnicos para evaluar esa madurez ni establece cómo resolver desacuerdos entre estudiantes y familias, lo que ha generado distintas interpretaciones. Desde organizaciones como Silueta X advierten que esto podría abrir espacio a decisiones discrecionales sobre el reconocimiento del nombre social. En cambio, el ministerio sostiene que se trata de un ajuste técnico para dar mayor seguridad jurídica.
El protocolo se estructura en prevención, detección y actuación ante casos de discriminación y se articula con el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el contexto educativo. El debate no está en la eliminación de derechos, sino en cómo se aplicarán cuando exista conflicto entre la confidencialidad del estudiante y la corresponsabilidad familiar. La actualización responde a una sentencia de la Corte Constitucional de noviembre de 2024, que determinó vulneraciones de derechos en un caso concreto y ordenó medidas de no repetición. En un contexto donde organizaciones reportan violencia persistente contra población LGBTI, especialmente personas trans, el reconocimiento del nombre social en el ámbito escolar se considera una medida de protección frente al acoso y la exclusión. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Warmis Daniela Fonseca. Estábamos repasando pues lo que tiene que ver con este cambio. Se reforma este protocolo que había sido ordenado por sentencia constitucional luego de un caso gravísimo de discriminación a una niña y pues en este caso vemos cómo veladamente se introducen algunos cambios que también podrían afectar luego la aplicación de este reconocimiento y sobre todo los protocolos en contra de la discriminación, porque al final del día lo que se busca es que se elimine la violencia en las aulas y que no tengamos casos como el de Rick, que fue víctima de un suicidio, de alguna forma provocado también por el bullying escolar, no solo de sus compañeros, sino incluso de profesores y profesoras debido a su identidad de género. Vamos con el tema del día. Esta mañana, pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que ocurrió el día viernes con la aprobación a esta reforma al COTAD. Fueron 77 votos a favor, el mínimo requerido. La Asamblea Nacional aprobó la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, enviada por el Ejecutivo con el carácter de económico urgente, una norma que introduce una regla de asignación mínima prioritaria, obligando a los gobiernos autónomos descentralizados a destinar al menos el 70% de su presupuesto a inversión y mantenimiento, que fue presentada como una medida necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público. El informe ya advertía sobre la rigidez estructural del gasto corriente en los GATS y la necesidad de reorientar recursos hacia infraestructura y servicios básicos. Pero la aprobación pues no estuvo exenta de tensiones. La votación se alcanzó con lo justo en medio de movimientos legislativos que han llamado la atención, cambios de bancada, reconfiguración de alianzas, un debate político marcado por presiones y negociaciones de último momento. Eso fue demasiado evidente. ¿A cambio de qué? Es lo que no sabemos. Prefectos, alcaldes y gobiernos parroquiales han advertido que la medida impactará programas sociales, atención comunitaria y servicios que hoy sostienen miles de familias, especialmente en zonas rurales. Así es que en este nuevo escenario, con la reforma ya aprobada, la pregunta ya no es si pasará, sino cómo se implementará y qué efectos concretos tendrá en las comunidades en las áreas sensibles y también si es que existen los mecanismos ahora mismo pues para frenar su aplicación. Así es que está con nosotros David Tapia, abogado experto en planificación territorial. Bienvenido, gracias por acompañarnos ya en este espacio de las Warmis. Bueno, el proyecto ha sido aprobado. ¿Qué sucede ahora? ¿Cuál es el siguiente paso frente a esta inconformidad que tiene una gran cantidad de sectores de gobiernos autónomos descentralizados, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales? Querida Sofi, para mí es un gusto poder estar aquí acompañándote un poco, analizando el tema coyuntural, como tú lo habías manifestado. Tenemos actualmente ya un proyecto de ley económico urgente aprobado. Este proyecto lastimosamente es desproporcional. También este proyecto viola la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y es lamentable que se haya aprobado, como tú lo has dicho, 77 votos a favor, es algo mínimo. Creo que todo lo que hicieron la UNE, las diferentes organizaciones sociales, también los trabajadores de los diferentes gobiernos autónomos descentralizados de salir a protestar a las calles, creo que sirvió un poco para que algunos asambleístas en realidad puedan reflexionar y valorar, y esto se ha aprobado el día viernes con 77 votos. Pero querida Sofi, recordemos que en el Código Orgánico de Organizaciones Territoriales de Autonomía y Descentralización, en el artículo 198 ya establece que tiene que ser una inversión 70-30. Ya establece que tiene que hacer inversión en lo que es estructura, superestructura, en la compra de activos fijos y el 30% en inversión en gasto corriente.
Ahora, eso establece que es para las del gobierno central. David, tenemos mucho problema con la conexión. Vamos a hacer una pausa, David, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa porque no tenemos buena conexión, se está cortando y no podemos escucharte, no podemos entenderte. Volvemos enseguida, ojalá podamos retomar con David para analizar este tema. Es importante saber qué es lo que va a pasar, si es que hay posibilidades de interponer recursos que pues frenen esta aplicación ya de esta normativa, esta reforma que pues genera tantas alarmas. Volvemos enseguida. Seguimos con más de las Guarmis. Quito acogerá el segundo encuentro de saberes textiles y los que narran y resisten el 7 y 8 de marzo de 2026. Artesanas, colectivos y editoriales pues independientes se van a reunir en el Museo de la Ciudad para explorar el tejido como lenguaje, como memoria y también como herramienta política. Te contamos más. El tejido, además de ser oficio y tradición, es también lenguaje, memoria y posicionamiento político. Esa es la premisa del segundo encuentro de saberes textiles, libros y narrativas que se realizará el 7 y 8 de marzo de 2026 en el Museo de la Ciudad en Quito. En entrevista con las Guarmis, la coordinadora del encuentro, Andrea Samaniego, artesana y fundadora de la plataforma Nina Folk, explicó que esta segunda edición profundiza en el vínculo entre textil y narración, incorporando libros textiles, procesos editoriales híbridos y propuestas colectivas de memoria. Samaniego relata que su vínculo con el textil es anterior a cualquier recuerdo consciente. Creció en un hogar donde su madre y su abuela eran tejedoras y bordadoras. Nací en un contexto textil, afirmó. Entre sus memorias más significativas está una colcha inconclusa que su abuela dejó de tejer cuando perdió la vista. Esa pieza simboliza la continuidad de un oficio que pasó de generación en generación y que hoy se resignifica en nuevos espacios. El ingreso al evento será gratuito. Según informó Samaniego, la organización logró financiamiento a través del Fondo para Ferias de Libro Independientes, lo que permite garantizar el acceso abierto a todas las actividades. El encuentro se desarrollará en el Centro Histórico de Quito, a pocas cuadras de la estación San Francisco del Metro. Tomado de la web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Bueno, ahí estaba esa invitación que ha llamado mucho la atención. Si usted sigue nuestra cuenta de Somos las Guarmis, pues muchos de nuestros amigos y amigas están compartiendo y ojalá se llene estos espacios de arte, de cultura. Hay que aprovecharlos, hay que sacarles el jugo, así es que vaya que va a estar muy bonito este encuentro y pues ya tendremos también otros invitados e invitadas que nos cuenten lo que significan los textiles para ellos y para ellas. Por otra parte, también les cuento que tras la intensa lluvia registrada la noche del domingo 22 y la madrugada de este lunes 23 de febrero en el sector del Recreo en Durán, se amaneció con varias calles anegadas y gran cantidad de basura flotando. Moradores reportan complicaciones en la movilidad y afectaciones a viviendas. Ahí está, pues como vemos las imágenes, son circunstancias que afectan muchísimo a la población. Durán, Guayaquil también registraron estas lluvias y lamentamos muchísimo pues la situación en la que se encuentran estas familias. Ojalá y haya pues se activen ya las autoridades para resolver pues la situación que tienen estas personas. Vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con el tema de las reformas laborales. Queremos compartir sobre este acuerdo ministerial que el ministro de Trabajo firmó y que se publicó, aunque luego, bueno, se desentendió un poquito del tema. Volvemos con el tema de las reformas laborales. Bueno, estamos de regreso con ustedes, queridos amigos, amigas, son las 9:41. Queremos tocar el tema que ha generado preocupación en la población, sobre todo la población trabajadora del país, en medio de del debate sobre reformas laborales impulsadas por el Ministerio de Trabajo, su intento ya del gobierno de Daniel Noboa de incluir el trabajo por horas. Hay una figura que enciende las alertas, es el llamado banco por horas,
o banco de horas, la posibilidad de extender la jornada diaria hasta 12 horas sin el pago de recargos. El gobierno emitió un acuerdo ministerial y sostiene que se trata de mecanismos voluntarios, orientados a la eficiencia, a la conciliación de la vida familiar, pero juristas, organizaciones laborales advierten que el impacto práctico podría ser muy distinto, ¿no? Habíamos hablado ya previamente con la abogada laboralista Angito Apanta, nos había dicho que si bien las jornadas y turnos especiales ya existían en la normativa, el cambio sustancial está en la parte final del artículo 4 y los nuevos 8 y 9 de este acuerdo ministerial, ¿no? Así es que pues vamos a profundizar un poquito más acerca de esto. Se ha cuestionado esto de que se hable de mutuo acuerdo en una relación laboral que está marcada por subordinación y el temor siempre de poder perder el empleo. Así es que nos acompaña Silvia Bonilla, abogada laboralista y constitucionalista, también integrante del Centro de Investigaciones y Defensa del Derecho al Trabajo. Bienvenida, Silvia, qué gusto tenerte por acá siempre en este espacio, pues para abordar las implicaciones reales que tiene este acuerdo para los trabajadores y las trabajadoras en Ecuador. Y bueno, primero sabemos que el ministro se desentendió un poco del acuerdo, de hecho lo borraron de la página donde estaba publicada, pero entiendo que no ha sido derogado. No sé si ustedes han podido registrar algún cambio, porque el ministro dijo que le hicieron un flaco favor al publicarlo porque todavía no estaba listo para responder las preguntas que surgirían en torno a su aplicación. Ahí la primera pregunta sería ¿quién le hizo el flaco favor? Porque efectivamente estuvo en la página del Ministerio de Trabajo, ¿no? Creo que no es desconocido por nadie que el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de publicar todos los acuerdos ministeriales y así lo hizo, ¿no? Segundo, me parece completamente irresponsable que un ministro de Trabajo suscriba un acuerdo ministerial porque en efecto está suscrito por él el miércoles de la semana pasada, que lo haya publicado y que 2 días después de silencio haya manifestado que el acuerdo ministerial no está vigente sin dar una explicación de por qué lo firmó o cuáles son las razones por las cuales en ese momento habrá entendido que no está vigente, ¿no? Asistimos, por ejemplo, a la celebración de algunos representantes de las cámaras de producción que manifestaron que ahora sí el empresariado va a tener seguridad jurídica para poder introducir jornadas por horas. Sin embargo, ¿qué seguridad jurídica estamos hablando cuando ni siquiera el propio ministro de Trabajo se pone de acuerdo si un acuerdo está o no está vigente a pesar de haberlo firmado? Y segundo, también me parece que es completamente irresponsable y capaz un síntoma, ¿no?, de lo que el gobierno entiende por acuerdo. Es decir, producir un acuerdo ministerial, ponerlo en vigencia desde su suscripción, haberlo firmado y posteriormente decirnos vamos a consultar este acuerdo ministerial. Esa es la forma en la que están pensándose los acuerdos, que es uno de los cuestionamientos propios, ¿no?, del mismo contenido del acuerdo ministerial. ¿De qué tipo de acuerdos estamos hablando cuando lo que vemos es solamente este sistema impositivo a través del cual se formulan las normas o incluso los acuerdos entre las partes, ¿no? Eso me parece también importante de explicarlo. ¿Qué significa un acuerdo ministerial? Este acuerdo entiendo que debe estar en sintonía con el Código de Trabajo, con las normas que ya están vigentes, y bueno, hay pronunciamientos incluso en consulta popular de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ¿qué hace el acuerdo? ¿Qué tanto puede cambiar las reglas del juego? A ver, la normativa laboral efectivamente se encuentra principalmente en el Código del Trabajo, ¿no? Las reglas de las relaciones de trabajo están en la legislación. Eso no significa que los acuerdos ministeriales puedan desarrollar algunos de los derechos que están contenidos en el Código del Trabajo o en otra legislación de tipo laboral, como la Ley Orgánica de Servicio Público, por ejemplo. Sin embargo, para que un acuerdo ministerial esté, como tú lo has dicho, en sintonía con la normativa laboral, tiene que sustentarse o sostenerse en esa normativa, no contradecirla, y de forma adicional tiene que la propia normativa establecer que el Ministerio de Trabajo podrá regular ese tipo de cuestiones. Ahora, es cierto que el Ministerio de Trabajo puede regular cómo aprobar jornadas especiales de trabajo, pero el Ministerio de Trabajo no puede reinterpretar la norma para decirnos qué es una jornada ordinaria, qué es una jornada diferenciada, o que incluso modificar hasta tal punto de convertir a las jornadas en trabajo por horas.
Y eso es lo que estamos viendo en la introducción de la parte final del artículo 4 y los artículos 8 y 9. Podemos explicar un poquito en términos prácticos. Este artículo 4 permite extender hasta 12 horas diarias, siempre que no se superen las 40 horas semanales, y establece que esas horas no tendrán recargo. Jurídicamente, pues esto altera el concepto de horas suplementarias, extraordinarias, que está previsto en el 55 del Código de Trabajo. Claro, en el Ecuador hay que recordar, ¿no?, que la jornada de 40 horas a la semana y 5 días a la semana es un derecho que está consagrado en la normativa, en la legislación laboral desde hace 100 años, desde hace más de 100 años. Es decir, que incluso siendo un avance para la región, ¿no?, porque vemos como, por ejemplo, otras legislaciones en la región tienen un tope de 48 horas, un mínimo de 48 Colombia, horas. por ejemplo. Colombia, México u otras legislaciones. Pero Ecuador ha tenido durante más de un centenario una legislación que garantiza 8 horas diarias, 40 horas a la semana y 2 días de descanso consecutivo cada semana. Ahora, existe la posibilidad de que por la naturaleza de un negocio haya jornadas especiales que tienen que ser previamente aprobadas por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo lo que hace es cambiar la naturaleza de las jornadas ordinarias de forma completa. Y nos dice, la jornada ordinaria ya no va a ser esta que se trabaja durante 8 horas en el día, 5 días a la semana que suman 40 horas, sino que eso se puede dividir en varios días hasta 10 o 12 horas al día. Entonces, claro, en un primer momento nos dice, ustedes pueden acordar, nuevamente, sabiendo lo que eso significa, acordar cambiar la jornada de trabajo hasta trabajar 12 horas diarias, ¿sí? Y después, en los artículos 8 y 9, nos dicen que no solo eso, sino que se podrá acordar nuevamente, con lo que eso implica, un sistema de compensación de horas. ¿Sí? Entonces, y lo que nos dicen es, si es que se trabaja hasta 12 horas al día, esas 12 horas al día podrán repartirse primero, es decir, trabajar 4 en la mañana, 2 al mediodía, 4 más en la noche, de tal forma que sume 10 horas, por ejemplo, es decir, dividir la jornada de trabajo en un primer momento. Pero segundo, también lo que nos están diciendo es que el empleador va a poder contabilizar qué horas se trabajan, qué horas se deben o qué horas se tienen que pagar en días de descanso. ¿Sí? Si bien la normativa entonces no nos dice que se eliminan el pago de horas extraordinarias y suplementarias, en la práctica, si es que es el empleador el que va a controlar cuántas horas se trabaja y cuánto suma o cuándo suman las 40 horas, es el empleador el que va a tener el control sobre las horas efectivamente trabajadas, ¿no? Eso es lo que denominaron la jornada eficiente. Es decir, no solamente la posibilidad de cambiar una jornada de trabajo de, por ejemplo, yo trabajo 40 horas, 5 días, 8 horas, a cambiar una jornada permanente de 4 días, 10 horas, que es lo que permitiría, según lo que nos dicen, tener 3 días de descanso, pero efectivamente elimina el pago extraordinario o suplementario de horas que se trabajen de forma adicional, sino que también nos están diciendo que esa jornada puede ser móvil. Es decir, que si el empleador dice, hoy se trabaja 4 horas, mañana 6, pasado 12, o la siguiente semana no trabajas, eso va a depender siempre del empleador. ¿Cuál es el resultado? Que las personas dejan de tener control sobre su tiempo y el tiempo de las personas trabajadoras pasa a ser controlado completamente por el empleador. Como si pudiéramos organizar, por ejemplo, las madres, las mujeres, los cuidados de los niños, o sea, las familias, ¿no? Obviamente hay padres cuidadores también, sin embargo, pues esto recaería muchísimo en cómo las mujeres, por ejemplo, vamos a trabajar, si nosotras nos hacemos 8 ya hoy en día para poder cumplir con nuestras jornadas de trabajo. Esto más o menos es lo que se ha estado impulsando en Argentina. Se parece mucho a lo que ya viene de Milei y que ha generado también fuertes protestas en Argentina.
Claro, de hecho no es solo parecido. Pareciera ser que recortaron la reforma argentina en la parte del banco de horas y la pegaron en un acuerdo ministerial, ¿no? Que termina también siendo confuso porque en un primer momento nos dicen que se podrá acordar el cambio de jornada, pero en un segundo momento también se le da la potestad al empleador de calcular este sistema de compensación. Así es. O sea, por ejemplo, podrías quedarle debiendo horas al empleador. Digamos, esta semana te dicen, no, esta semana ven menos y le quedas debiendo horas que luego quién sabe cuándo te va a cobrar. En efecto, ese es el resultado, porque el acuerdo ministerial tampoco impone límites. No dice, por ejemplo, que si es que en esta idea de deberle horas al empleador, cuándo se van a recuperar esas horas o cuándo se van a trabajar, o a la inversa, si es que el trabajador hace horas extraordinarias o suplementarias y esas no se pagan, sino que entran en este banco de horas, en este sistema compensatorio, ¿cuándo van a descontarse eso? Es decir, ¿cuándo van a tener ese tiempo libre a cambio de, o cuándo se va a pagar esas horas extraordinarias suplementarias? El acuerdo ministerial no pone ningún límite para el empleador. ¿Sí? El empleador podría hacer de este banco de horas un sistema infinito de compensación durante toda la vida de trabajo de una persona. Ahora, también habla de que hay acuerdos que deben ser aprobados por el Ministerio de Trabajo y que si es que no son revisados, se entenderán como aprobados. ¿Qué capacidad tiene el Ministerio de Trabajo para revisar estos acuerdos de los empleadores y trabajadores? A ver, ahí hay que decir que el Ministerio de Trabajo no solamente que no tiene la capacidad, sino que no tiene la voluntad. Vemos cómo, por ejemplo, ya de forma tradicional, el Ministerio de Trabajo pasa reglamentos internos de trabajo, reglamentos de salud y seguridad ocupacional sin ninguna revisión. ¿Sí? Y eso ya es una lógica del Ministerio de Trabajo. A través del Sistema Único de Trabajo, el empresario lo único que tiene que hacer es dar 2 clics, subir el reglamento y ahora subir los acuerdos y es automáticamente aprobado. ¿Sí? Entonces no hay un sistema de revisión que el Ministerio de Trabajo revise. Por otro lado, el propio acuerdo ministerial habla de un sistema de inspecciones, es decir, que para evitar abusos de los empleadores se tendrán que hacer inspecciones para determinar cuál es la forma en la que se está llegando a estos acuerdos. Sin embargo, sabemos también que el sistema de inspecciones en Ecuador es un sistema deficiente y negligente y corruptible. ¿Sí? Y por lo tanto, si el sistema de inspecciones ya con las funciones actuales no tiene resultados efectivos en el control del abuso de los empleadores, ¿cómo vamos a pretender que a futuro también lo haga sobre la base de nuevas funciones para las y los inspectores de trabajo, ¿no? Entonces, si es que ya tenemos de por sí un sistema deficiente y por otro lado una falta de voluntad también del Ministerio de Trabajo de controlar estos abusos, sino más bien permitirlos y hacerlos posibles, vamos a ver que el resultado en efecto va a ser no solamente abuso por parte de los empleadores, sino también niveles de explotación muchos más altos, ¿no? Pero al final del día te van a decir, acordamos esto lo acordamos con el trabajador, pero ¿qué tipo de relación tiene el trabajador y el empleador? Claro, sabemos que hay una relación de poder, ¿no?, entre empleadores y trabajadores. Más bien a la gente que nos escucha y cada vez que van, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, sabe cuando realmente una persona ha sido capaz de sentarse ante su empleador antes de firmar un contrato de trabajo y decir, bueno, negociemos esto o negociemos lo otro. La gente lo sabe. ¿Ya? Digamos, uno no necesita ser experto para saber la relación de poder que está atrás entre un empleador y un trabajador. Así es, ¿sí? Claro. Y es por eso la razón por la cual mayoritariamente el Ecuador se opuso a la contratación por horas, porque es algo que ya existió, que se creó en el 95, que desapareció entre el 2007 y el 2008, digamos, desapareció entre comillas también, porque subsisten formas de tercerización y de contratación por horas camufladas e ilegales. Sin embargo, la gente sabe lo que esto significa. La gente sabe y por eso vota en contra. Sabe que no es un acuerdo real el que se pueda llegar con un empleador. Y segundo,
sabe que además, si es que se organiza para poder intentar llegar a un acuerdo colectivo, la persecución, la discriminación antisindical y todas las prácticas antisindicales, incluidos los despidos o el acoso en contra de dirigentes, están a la puerta del día también. Claro, y porque esto es un acuerdo uno a uno, no es un acuerdo colectivo que vas a tener como alguien que te guíe, que te diga, no, el acuerdo es o firmas o gracias. Claro, que eso es lo que cambia, ¿no? Antes, para aprobar una jornada de trabajo especial, el empleador tenía que contar como requisito la autorización de la totalidad de trabajadores. Uh-huh. En este momento, el acuerdo ministerial lo que establece es que se podrá llegar a un acuerdo, sea con una persona, o sea, con un grupo de personas, es decir, se pierde la capacidad no solamente organizativa de las personas trabajadoras, sino también la facultad de poder negociar colectivamente. Entonces, si a un trabajador se le aísla del resto para poder negociar, es que no existe acuerdo posible. No existe cuando una persona trabajadora ha sido capaz de negociar libremente sus condiciones de trabajo. En este país, al menos, nunca. Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es muy grave lo que se menciona, el análisis que se hace acerca de este tema, y también llama mucho la atención pues que el ministro de Trabajo hoy quiera desentenderse de algo que firmó, de algo que fue publicado con su firma, porque ahí está el documento, lo vimos, lo leímos, no nos inventamos, aunque hoy quieran decir yo puse aquí, no aparece. Silvia Bonilla, abogada laboralista, constitucionalista, integrante del Centro de Investigaciones y Defensa del Derecho al Trabajo. Ampliaremos más de este tema, hay que hacer un debate más amplio sin duda, pero hoy nos ha dado luces sobre lo que implicaría que este acuerdo entre efectivamente en vigencia. Hacemos una pausa y volvemos. En Ecuador, hablar de sectas sigue siendo un tema incómodo. No existe una tipificación penal específica que la regule, pero sí existen víctimas de manipulación psicológica, de aislamiento, de violencia física y de dinámicas de control que se disfrazan de espiritualidad, de sanación o de crecimiento personal. Detrás de discursos muchas veces esotéricos, promesas de salvación y supuestas terapias alternativas, operan estructuras cerradas donde un líder se vuelve incuestionable, donde se rompe el vínculo familiar y donde el miedo impide denunciar. Según el abogado Carlos Guillermo Narváez Ruiz, que estuvo con nosotros, quien representa también a varias personas afectadas en la capital, hay casos de separación forzada de padres e hijos, denuncias presuntamente fabricadas, violencia física, manipulación mental y hasta prácticas sexuales justificadas bajo argumentos de sanación. Hoy vamos a conversar con Blanca Zuleta y Sebastián Verdesoto, quienes pues son sobrevivientes de una de estas estructuras en el Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y bueno, primero agradecer su valentía también para hablar, porque sabemos lo difícil que es para alguien que ha vivido una experiencia tan traumática el poder hablar y el poder alertar a otras personas a raíz de su experiencia. Blanca, ¿cuándo usted comenzó a notar que algo no estaba bien, que estaban siendo influenciados por estos grupos? No sé si usted quiere mencionar pues de qué grupo específicamente estamos hablando. Buenos días, gracias por la oportunidad. Yo fui víctima de esta secta, mi conciencia despierta, durante 10 años. Entré a esta secta, o sea, no entré sabiendo que era una secta. Uh-huh. Habían propósitos en común, ideales de ayuda. Entonces, al principio yo me sentía muy identificada, comprendida, pero luego fue un proceso donde poco a poco iba aislándome de las personas que era mi círculo familiar, como mis padres, porque ellos nos cuestionaban y nos decían: tus padres les hicieron daño en la infancia y ustedes siguen yendo allá. Yo les sugiero que no vayan a visitarles por lo menos unos 5 años para que sientan sus padres el dolor de lo que les hicieron a ustedes. Entonces nos ponían en una calidad de víctimas y era un círculo donde no salíamos. Entonces luego ellos miraron cómo eran nuestras debilidades y atacaron por ahí. ¿Cómo lo atacaron? A través del miedo y la culpa. Entonces, cuando nosotros contábamos lo que pasaba, entonces sí era un poco como de ayuda, pero al mismo tiempo ellos lo que buscaban era
nuestras debilidades para manipularnos. Entonces, ¿y con qué objetivo la manipulación? Para mí fue un tema económico, porque al momento de sentirnos, de hacerme sentir que yo fui una mala madre, que yo le abandoné en la infancia a mi hijo, o sea, yo no lo hice. Yo viví con mi hijo todo el tiempo yo estuve con él, pero estos implantes de ideas, en esta inseguridad, yo no sé, lo iba viendo como que así fuera. Entonces, luego ya empezó, si tú abandonaste a tu hijo, ven y recibe clases con él para que puedas resarcir ese error que tú hiciste. Y entonces para mí económico, era una pensión por mí, que iba a clases con mi hijo. Yo fui como 2 años a recibir clases, otra pensión por mi hijo, y después, para que sigas avanzando, ven y ten un curso donde vamos aquí a sanar el niño interior, un curso de vidas pasadas. Y esto fue lo más fuerte que yo viví. El curso, vivimos ahí, porque, bueno, hablo por mi experiencia. El curso de vidas pasadas, donde ahí salió información, donde mucha información, y a todos nos toparon con la parte de la sexualidad, que en otra vida nosotros hemos abusado de nuestros hijos, hubo abuso, y ese era el tema y la culpa. De algo que nunca sucedió, pero que decían que en una vida pasada ha ocurrido. Ajá, entonces ahí salíamos con más culpa al otro día a recibir terapia con ellos mismos, porque estos talleres eran grupales, y luego individualmente al otro día íbamos a buscar ayuda de todo el error, de toda la barbaridad que salía en estos psicodramas, yo podría decirlo. Y ahí es cuando yo pienso que atacaron más con nuestra seguridad emocional, y nos despersonalizamos a tal punto de no saber ya qué hacer Qué duro. Con nuestros hijos. Y a mí me duele mucho, y estoy aquí porque no quisiera que esto le pase a otras personas, y que cada persona pueda identificar con su intuición dónde está, porque hoy estamos viviendo grupos que están practicando este tipo de terapias de esta manera, donde pueden ser vulnerados sus emociones primarias, su seguridad. Entonces sí, yo sí quisiera que las personas tengan... ¿Estas personas dentro de este lugar tenían alguna formación académica? No, los hijos que les daban clases, y aquí está mi hijo también que va a hablar, ellos nunca recibieron, eran los profesores de mi hijo y del grupo de niños que había en esa época, que eran como 25 niños. 25 niños. O 25 personas, porque íbamos mamás y hijos también. Entonces, los hijos nunca entraron a la escuela, nunca entraron al colegio ni a la universidad, y sin embargo ellos se atrevieron a proponer este estudio, esta escuela, con todo, con esta falta de educación emocional, y querernos ayudar a nosotros. Bueno, Sebastián, gracias también por estar aquí. Sabemos, y lo mismo te repito, te agradezco tu valentía, porque estar aquí hoy es un acto de valentía, y sabemos que su objetivo es que lo que ustedes han vivido, que entiendo que todavía es un proceso difícil, complejo, porque los convierte en sobrevivientes de este tipo de redes, pero están aquí para que no le pase a otras personas. ¿Cómo fue en tu caso este proceso de acercamiento? Ya tu mamá nos contaba que pues básicamente le hicieron que te lleve, pero ¿qué sentiste tú? ¿En qué momento ese espacio que parecía de apoyo y crecimiento se convirtió en un entorno de control y manipulación? Muchas gracias por la entrevista. Yo llevo en la secta, he estado en la secta desde que tenía 10 años hasta que cumplí 18 años. Entonces, toda mi etapa formativa fue recibiendo estos ideales, me implantaron ideas en la cabeza que luego resultaron no ser ciertas. Y claro, o sea, a mí me decían cosas, me enseñaban cosas, y ellos no tenían ningún respaldo pedagógico en el momento de enseñar.
me enseñaban que si estaba con la secta o contra la secta. Entonces yo mucho tiempo no vi a mi familia, no vi a mis abuelos, estuve separado de ellos durante 5 o 6 años sin quererlos ver, porque su manipulación era sutil. Decían como que las personas que no están aquí, no están recibiendo esta información, no están mejorando su conciencia, están en el bajo astral, y ellos solo quieren que tú te quedes atrapado en este mundo. Entonces, uno como niño, yo no entendía bien qué estaba pasando, entonces yo solo me alejaba de las personas, no tenía como un círculo fuera de la secta. Pasaba mucho tiempo ahí, como desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en proyectos que eran extracurriculares, en teoría, porque era una escuela. Y sí, nunca fue a la par en realidad de una malla curricular. ¿Qué tipo de dinámicas utilizaban también para generar esto que es propio de una secta, la obediencia al líder o al gurú? ¿Había un líder claro en esta secta? Sí, había un líder. Jaime Luna era el líder. La esposa y sus hijos también. O sea, pero el líder era Jaime. No sé cómo, perdón la pregunta. ¿Cómo se generaban estas dinámicas como de obediencia, como que hay que seguir irrestrictamente al jefe? El tema era que nos hablaban mucho sobre el karma. Entonces, uno de los miedos implantados fue, o sea, no puedes hablar mal de nosotros, porque luego vas a recibir el karma, no solo de nosotros, sino de todas las personas que nosotros atendemos. Entonces era muchísimo con el karma, y había una especie de premio y castigo. Había mucho castigo emocional. Si nosotros nos portábamos como bien, como que avanzábamos, éramos invitados, qué sé yo, a una cena de Navidad. Unas personas invitadas, otras no. Entonces, como que nos esforzábamos inconscientemente para poder pertenecer y no salir. Entonces, había bastante este miedo de que si estamos fuera de ellos no estamos en nada. Sebastián, ¿qué pasa cuando intentan cuestionar o alejarse también de esta estructura? Claro, como tenían este nivel de etapas, los que tenían mejor conciencia se acercaban a ellos, compartían con ellos, casi que podían vivir con ellos. Y las personas que se cuestionaban o los que más dudaban, los tenían más lejos. Pero claro, siempre estaba como la parte económica. Entonces, si estabas lejos, pero tenías dinero, igual te querían mantener cerca, te querían siempre controlar, porque siempre fue una de las finalidades sacar como la mayor cantidad de dinero. Cuando ustedes quieren alejarse, ¿de qué manera les retienen en este lugar? Con una indiferencia total. Era una indiferencia. Personas que ya habían salido no dieron el salto cuántico de los que ellos hablaban, no dieron el salto, salieron de aquí porque no pudieron. Entonces era esto de no ser lo suficiente. El día en que nos salimos, a mí, por último, el momento que yo tomo la decisión de salirme fue cuando mi hijo me empezó a decir, mamá, tú me odias a mí. Tú quieres estar en una silla de ruedas y que yo te empuje el resto de tu vida. Entonces yo me alarmé y dije, Dios mío, ¿dónde estoy? Voy a perder a mi hijo de esta manera, porque yo no lo he pensado. Pero se lo dijeron a Sebastián, entonces él viene y me dice esto a mí. Entonces fue como mi mayor acto de egoísmo, porque yo no sabía que estoy dentro de una secta, sino después de muchos años me doy cuenta de esto. Entonces yo pensé que era muy egoísta al salirme con mi hijo de ahí, porque tuve miedo a perderle. Me imagino que hay muchas experiencias, no solamente de ustedes, sino de otras personas que están ahí, pero en este caso, ¿qué impacto emocional les ha dejado esta experiencia y cómo ha sido también el proceso de poder recuperarse, de poder sanar, de haber estado ahí? La secuela, sí. Me gustaría responder eso primero, porque yo siento que me convertí como en una especie de lorito que decía lo que me decían, y mucho de estas cosas que me decían era para generar culpa en mi mamá. Entonces a la final insertaba esta culpa en otras personas, en mis familiares, que
les echaba la culpa, les empezaba a echar la culpa y era todo lo que me decían que diga, básicamente. Entonces, muchas veces se generaron impactos emocionales en otras personas por mi actuar de funcionar como loro, prácticamente, como un portavoz de lo que ellos me decían que diga. Ha sido muy fuerte el estar ahí, ¿no? Pero después de haber atravesado esta experiencia, Blanca, Sebastián, ¿qué mensaje les darían a quienes se sienten atrapados en una secta o a sus familiares, ¿no? ¿Cuáles son las señales de alerta que deberían identificar otras familias para evitar caer en este tipo de grupos? Yo, en esta parte, que un terapeuta está para acompañarte, a acompañarte, no a implantarte ideas. Y que te tengan por muchos años ahí trabajando una cosa, otra cosa, o sea, ya, y recurrir a la intuición. Si algo no está bien, si algo siente que no está bien, aprobarse, no llegar a que haya una disonancia cognitiva en estos grupos y luego dices algo, estás sintiendo algo y terminas desautorizándote tú mismo y sintiéndote culpable tú. No sé cómo más identificar esto, la manipulación, el dinero Sí. El dinero y ver que no logra dinero. Salir. Ajá. Porque ya es una señal de alerta. 10 años, hoy entiendo que no es porque uno es tonto, sino porque uno está atrapado emocionalmente, porque es un te apruebo y un te desapruebo. Entonces es como crear codependencia. Y las personas no se pueden salir fácilmente de estas relaciones. ¿Cuántas personas estarán involucradas ahora mismo en estos grupos? ¿O en este en específico? Yo tengo entendido que aún siguen, pero no podría. ¿Un número de personas que estén? Muchas personas también tienen miedo a hablar, por el miedo a estos mismos implantes, porque para hoy estar hablando aquí ha sido un proceso de sanación, de no dejar de tener miedo. Al principio, cuando empezamos a cuestionarnos y a salir, teníamos pesadillas, todo ese impacto emocional que causa. ¿Recibieron alguna amenaza por salirse, por no vayan a hablar de lo que pasa aquí? No, solo la hermana de la esposa de este señor me llamó a mí a decir que piense bien, que porque me salgo, eso nada más. Sebastián, tú quieres contarnos un poquito qué mensaje le darías a quienes se sienten atrapados en estas estructuras. Sí, primero, como yo creo que de las señales más claras es cuando te empiezan a separar del resto, cuando te empiezas a hacer una burbuja, cuando te dicen como que estás con nosotros o contra nosotros. Esa es de las principales formas de darse cuenta que uno está en una secta o que está en estas dinámicas de poder, cuando te empiezan a aprobar o desaprobar, y ser muy crítico con el gasto. O sea, quiero decir, ser muy crítico de dónde está uno y cuánto dinero está invirtiendo, cuánto dinero está gastando con estas personas. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, Blanquita, también por acompañarnos del día de hoy. Bueno, que su fortaleza sirva de guía también para que otras personas no caigan, ¿no? Para que otras personas... Por eso estamos aquí, Sí, es importante, ¿no? Que podamos identificar esta manipulación psicológica, este aislamiento que se genera. En muchos casos, esto es violencia psicológica, ¿no? Dinámicas de control que están disfrazadas de espiritualidad, de sanación o de crecimiento personal. Blanca Zuleta y Sebastián Verdesoto hoy nos acompañaban con este testimonio que por supuesto nos genera muchísimas alertas, porque uno pensaría que no, pero nuestro país está lleno de sectas, de estos lugares, y hoy con las redes sociales también hay gurús que aparecen por todos lados que se convierten supuestamente en guías espirituales y que al final del día lo único que están buscando es el dinero y también ponerte al servicio de sus fines. 10:16. Bueno, nuestra compañera Diana Dávila está con nosotros con un reporte en vivo. El FUD anuncia movilizaciones y demandas de inconstitucionalidad a las reformas al COTAD y al acuerdo ministerial donde se flexibiliza la jornada laboral. Dianita, cuéntanos qué está pasando a esta hora.
Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Precarización laboral y despidos es lo que se aproxima. Así lo informó el Frente Unitario de los Trabajadores. José Villavicencio, vicepresidente del FUT, alertó que así como el ministro de Trabajo, Harold Urbano, habría asegurado que el acuerdo ministerial que se dio a conocer la semana pasada sobre la flexibilización de las horas laborables no era cierto ni tampoco estaba en vigencia, también debería reconocer esto en un documento tal cual está firmado como en el acuerdo que se dio a conocer en redes sociales la semana pasada, pues caso contrario lo que se viene es una precarización para todo el sector de los trabajadores. Este acuerdo ministerial que ahora resulta que es una filtración, que por cierto es mentira, si es que es así, que las autoridades a través de un documento oficial digan que es falso, porque no lo es. En la práctica lo que hace es reformar, modificar la jornada ordinaria. Todos los ecuatorianos conocemos que la jornada ordinaria es de 8 horas diarias, de lunes a viernes, 40 horas a la semana, 160 al mes. A partir de ahí se paga horas suplementarias, extraordinarias y recargo en la jornada nocturna. En los hechos, en la práctica, eso es lo que quieren eliminar, porque lo que están haciendo es modificar la jornada ordinaria para no pagar la jornada suplementaria, para que el trabajador labore 10, 12 horas dentro del mismo sueldo o de la misma remuneración, que trabaje en la noche sin un recargo. Y es falso, ecuatorianas y ecuatorianos, que van a trabajar 3 días o 4 y que luego van a descansar más. Mentira, porque a partir del jueves van a aplicar otra jornada, incluido sábados y domingos. Por eso obviamente nosotros rechazamos este acuerdo. ¿Qué dicen? Que es falso. Tan falso es que está firmado por el ministro. Edwin Bedoya, presidente del Frente Unitario, también cuestionó las reformas recientemente aprobadas del Código Orgánico Territorial, pues dijo que esto provocará aproximadamente 200,000 despidos entre las prefecturas y municipios. Nosotros hemos ido en varias provincias y de antemano, con el tema ya solo de la tasa de recolección de basura, ya muchos alcaldes dicen que van a despedir trabajadores. En Riobamba ya les han dicho que tienen que salir siquiera 20 de la edad de chamba. En algunas parroquias, las más pequeñas, van a ser las más afectadas, porque ellos no tienen rentas propias, tienen que depender del Estado, del gobierno central. Entonces, ellos son los más afectados. Si aquí el alcalde ha dicho 5,000, ya lo está anunciando, significa que hagamos un promedio de unos 2,000 trabajadores por provincia. Estamos hablando más de 200,000 trabajadores entre GATS provinciales y entre las principales ciudades. Entonces, sí es preocupante porque esto va a deteriorar el tema del empleo. Más allá del tema de la normativa del 046, el golpe que se da con la ley del COTAD es directamente al despido intempestivo de miles de trabajadores que quedarán en el desempleo y en el subempleo. José Villavicencio instó a la ciudadanía a estar alerta y a sumarse a la movilización del próximo 13 de marzo, así como también a presentar las demandas de inconstitucionalidad, tanto de las reformas al COTAD como del acuerdo ministerial, que a pesar de no ser publicado, estaría en vigencia por tener la firma del ministro de Trabajo, Harold Urbano. Y frente a eso, entonces, anunciamos que en las próximas horas vamos a presentar las demandas de inconstitucionalidad, tanto al acuerdo ministerial 046 como a la ley reformatoria del COTAG. Pero también hacemos un llamado a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales, a todo el pueblo ecuatoriano, a la gran jornada de movilización a realizarse el 13 de marzo en todo el país, para exigir, demandar que se voten abajo estas reformas que afectan a los trabajadores, que afectan a los pueblos de nuestro país. El Frente Unitario de los Trabajadores advirtió que las reformas al COTAD, así como el acuerdo ministerial sobre la flexibilización de las horas de trabajo, son el resultado de la Ley de Integridad Pública, que ya fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, por lo que el gobierno continúa en su intención de precarizar el trabajo, así como también de continuar con los despidos en el sector público. Continuamos con ustedes.
Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2026, Quito se convertirá en el escenario de un gran encuentro de celebración con la Maratón del Cuento, organizado por Girándula. Serán 24 horas de lectura en voz alta, feria del libro y la entrega gratuita de 13,000 mini libros para niños y niñas. Vamos a conversar con Juana Neira, presidenta de Girándula y una de las impulsoras de esta actividad, iniciativa cultural. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, ¿qué significa para ustedes la edición número 19 de la Maratón del Cuento? Y bueno, ya 20 años también del trabajo de Girándula. Así es, Sofía, muchísimas gracias por este espacio. Pues sí, cumplimos este año 20 años justamente de que se inauguró el Maratón del Cuento. Esta es la edición 19 y tendremos una gran fiesta de la lectura. Se inaugura el 26 de febrero desde las 8:30 de la mañana. Estamos atendiendo escuelas y colegios tanto el jueves como el viernes 26 y 27 en el Palacio de Cristal de Lichimbía. Tenemos, como bien decías tú, 8 horas ininterrumpidas diarias de lectura en voz alta de cuentos para niños y niñas. Tenemos la gran feria del libro especializada en literatura infantil y juvenil. Tenemos además la sala de lectura, como ya hemos comentado, otro espacio de lectura que es la Giranduteca, cuyo lema es prohibido no tocar. Los niños van a explorar libremente los libros, ya con una relación más íntima con este objeto maravilloso que es el libro. Aparte de eso tendremos la Bebeteca, que es un espacio para bebés, una estimulación temprana a la lectura, en donde pueden llegar bebés desde 0 hasta los 4 años. Tenemos talleres, lanzamientos de libros, tenemos un espacio lúdico para que las personas, los niños y las niñas que lleguen puedan disfrutar de la palabra a través de los juegos. Así es que es un evento de promoción lectora, yo creo que el más grande del país, Sofía. Y bueno, la verdad que es una experiencia muy linda. He ido a otras ediciones, tengo una niña pequeña y yo creo que, por ejemplo, en el tema de la literatura, hay muchos libros digitales, pero en lo que tiene que ver con la literatura infantil, son los libros que se imprimen todavía, porque necesitas tener el libro para poder compartirlo con el niño, con la niña, para que pueda verlo, para que pueda ver las palabras, para que pueda tocarlo. O sea, hay otra magia con la literatura infantil. Sin duda alguna, está comprobado científicamente y los grandes pedagogos del mundo de hoy nos han sugerido, luego de muchos estudios y de investigación, que los niños deben acercarse a la lectura siempre con un libro impreso. Sobre no pantallas. Sobre todo desde los 0 años hasta los 6 años, siempre con libros impresos. Esa relación con la imagen, con la palabra, con el papel, ¿no? Genera otras sensaciones y eso lo que hace definitivamente es proyectar esa posibilidad de acercarse desde el placer, desde el gozo a los niños más pequeñitos. Está comprobado también que tú debes leer a los niños desde las 20 semanas de embarazo, lo que significa cuando una madre está con sus niños, su niño en el vientre, a las 20 semanas que desarrolla el oído, se genera este vínculo afectivo desde la palabra, desde la canción, desde las nanas, ¿no? Así es. Y todo eso hace que el bebé, la bebé se conecten directamente con ese vínculo afectivo que es la voz de la madre. Y es un desarrollo del lenguaje muy notorio y muy diferente en niños que reciben este encuentro con el libro, ¿no? Así es, de acuerdo. O sea, la verdad es que, bueno, he tenido la experiencia con el primero que ya tiene 21 y con la pequeña que tiene 6 y esta lectura diaria pues desarrolla y permite que ya al año y medio estén hablando muy clarito, que busquen el significado de las palabras, que su lenguaje sea mucho más amplio, ¿no? Bueno, esta maratón tiene un objetivo claro, ¿no? Fomentar la lectura, pero el entregar los 13,000 mini libros, ¿qué impacto tiene también esta iniciativa en niños y niñas? ¿Qué tipo de libros serán entregados? Bueno, es importante anotar que durante 20 años nosotros hemos publicado mini libros cada año con un tema específico. Estos mini libros están escritos por escritores ecuatorianos, ilustrados por ilustradores ecuatorianos, son inéditos, no están publicados en ninguna parte, son específicamente para el maratón. Y este año hemos escogido el tema del Chocó andino. Así es. Este espacio que es parte del Distrito Metropolitano de Quito y que a veces desconocemos. Tenemos especies de animales en peligro de extinción y también una flora, una fauna, unos frutos
digamos, que nadie conoce, que Así son es. solamente de este espacio geográfico del mundo, Es una son biosfera, únicos. es la biosfera es del una Chocó andino, ¿no? Entonces, nosotros este año hemos logrado consensuar con todos los escritores y los ilustradores de que fuimos a hacer un viaje al Chocó andino, ¿no? Estuvimos allá hay además sintiendo- una biblioteca muy bonita, Claro, en Mindo. en Mindolé. Ajá, en Mindolé. es una biblioteca Visitamos, hermosísima. sí. Y además, ¿sabes lo que es sentir la humedad de ese bosque, bosque mágico, húmedo, ver las cascadas, sentir el agua, ver los animalitos, los pocos que pudimos encontrarnos, pero sentir eso para poder escribir realmente es una gran oportunidad. Hay que apostar por estos sin contenidos, duda, ¿no? Que sin generen duda. también esa conciencia, esa relación también con la naturaleza, con Así el es, medio ambiente. porque además los niños de la ciudad creemos que el mundo es Quito y además Quito es parte del distrito metropolitano, es decir, el Chocó andino es parte de Quito, ¿no? Entonces yo quiero agradecer porque este maratón del cuento ha sido posible gracias al gran auspicio que hemos recibido, primero de la alcaldía metropolitana de Quito, porque en nuestra casa, el Palacio de Cristal de Lichimbía, es auspiciado por la Secretaría de Cultura. Tendremos también el auspicio obviamente de Girándula, que somos todos los escritores y los ilustradores de la Asociación Ecuatoriana de Libro Infantil. Tenemos a CRISFE como uno de los grandes apoyos que hemos tenido este año. También la empresa PEX, que es una empresa que cuida el medio ambiente. Tenemos además la Cámara Ecuatoriana del Libro, tenemos la Organización de Estados Iberoamericanos, porque hacemos también un seminario iberoamericano sobre estrategias de promoción lectora. Eso será del 16 al 19 de marzo. Y gracias a la colaboración de Fundación SM, de Chacana Editores, de Niños en el Arte, gracias también a Titarú, que será este espacio infantil que va a cuidar la bebeteca. Tenemos a Mantra Comunicación, etcétera. Un montón de colaboradores. Es un espacio muy bonito y un contacto directo con los escritores y escritoras, es. ¿no? Bueno, Sí, nada más para gracias, cerrar Sofía. cortito, ¿cuál es el sueño de Girándula para los próximos años? Que en el país, en el Ecuador, en la ciudad, todos los niños tengan un acceso democrático a la lectura. Todos los niños y los adultos, pero específicamente los niños del país, del mundo, porque sin ellos no podemos cambiar la historia. Muchísimas gracias a Juana Neira, presidenta de Girándula y pues una de las impulsoras de esta gran iniciativa cultural. No se pierdan del 26 al 1 de marzo. Quito se convierte en el escenario de la celebración del Maratón del Cuento. 10:29, nosotros ya estamos cerrando nuestro programa. Nada más queremos informarles que la prefectura de Santo Domingo de Los Áchilas informa que este lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de febrero desarrollarán trabajos de bacheo en el tramo de su competencia en la vía Aloac Santo Domingo, en el tramo Unión del Toachi, Sueño de Bolívar, de 11 a 16 horas. En este periodo las instituciones competentes ejecutarán tránsito controlado. El tramo administrado por la prefectura de Pichincha desde Aloac hacia Unión del Toachi se mantiene totalmente habilitado. Y con esto ya me despido. Un abrazo fuerte para ustedes. Viene el Quique Show que está esperando pacientemente y mañana volvemos con más.